Arranquemos con una pregunta que, a primera vista, parece sencilla, pero que de verdad podría cambiar la forma en que nos vemos. A ver, ¿la psicología, esta ciencia de la mente, realmente descubrió quiénes somos o de alguna manera nos inventó? Pensemos en estas palabras. Inteligencia, personalidad, motivación. Las usamos todos los días, ¿no? Como si fueran partes fijas de nuestro ser. Se sienten tan reales, tan fundamentales como nuestros propios brazos y piernas. Son, básicamente, las etiquetas con las que nos movemos por el mundo. Pero, un momento, hagamos una pausa. ¿Y si todo eso no fuera tan así? ¿Qué tal si estas categorías no son verdades eternas que encontramos, sino más bien herramientas que nosotros mismos inventamos? Esa es la idea que vamos a explorar hoy, y créanme, podría cambiarlo todo. Bien, para entender por qué esta idea es tan radical, primero tenemos que ver la visión más tradicional, la forma en que la mayoría de nosotros, casi sin darnos cuenta, entendemos la psicología, como una ciencia que descubre sus categorías naturales. El historiador Kurt Danziger lo explica de una forma genial. Él dice que la psicología siempre ha tratado sus conceptos, como inteligencia o emoción, como si fueran clases naturales. Pensemos en la tabla periódica de los elementos. El oro siempre fue oro, mucho antes de que le pusiéramos un nombre. Bueno, la visión tradicional asume que la personalidad es igual, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que la ciencia llegara con su lupa a descubrirlo. Pero aquí es donde la historia nos lanza una pregunta que complica todo. Si estas cosas son tan naturales y eternas, ¿por qué no leemos a Platón hablando de tipos de personalidad? Ojo, conceptos como actitud son sorprendentemente nuevos. Esto como que rompe la idea de que son naturales. Entonces, si no las descubrimos, ¿qué son exactamente? La respuesta a esa pregunta está en una distinción clave, una que separa el mundo de la naturaleza del mundo de los humanos de una forma que, de verdad, lo cambia todo. Aquí está la gran idea, inspirada en el filósofo Ian Hacking. Por un lado tenemos las clases naturales. Pensemos en el agua. Podemos llamarla H2O, water o agua, pero al agua no le importa, va a seguir siendo agua. Es totalmente indiferente a nuestras etiquetas. Pero por otro lado están las clases humanas. Si creamos una categoría como introvertido y empezamos a usarla para describir a la gente, pasa algo increíble. La gente empieza a sentirse y a actuar como introvertida. La etiqueta nos cambia. A este fenómeno, Hacking lo bautizó como el efecto bucle, y es que es justo eso, un ciclo que no para. Creamos una etiqueta, la gente reacciona y se adapta a ella, y esa misma reacción cambia lo que la etiqueta significa. O sea, no es un descubrimiento estático, es una conversación constante entre la ciencia y nosotros, la sociedad. Este ejemplo de Danziger es perfecto para entenderlo. Imaginen a alguien que deja de verse como una persona avara y empieza a pensarse como alguien con una alta necesidad de logro. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es solo cambiar una palabra, es un cambio de identidad. La forma de pararse en el mundo se transforma por completo. Y acá está la clave. El lenguaje de la psicología no solo nos describe, nos construye. Ok, entonces, si el lenguaje nos construye, ¿qué tan profunda es esa construcción? El sociólogo Nicholas Rose nos lleva un paso más allá, con una idea que es todavía más potente. Pensar en la psicología no tanto como una ciencia, sino como una tecnología. Para Rose, la psicología no es un espejo que simplemente refleja quiénes somos, es más bien una caja de herramientas, un conjunto de técnicas, de prácticas que usamos activamente para ensamblarnos a nosotros mismos como ciertos tipos de personas. Rose usa un término que suena súper complicado, fenómeno-tecnología, de un filósofo llamado Gaston Bachelard. Pero la idea de fondo es bastante simple. La ciencia no encuentra cosas en el mundo, sino que las produce. Un quark no existe así nomás. Se produce en un acelerador de partículas. Rose dice que la psicología hace exactamente lo mismo con nosotros. Y esta cita lo resume todo. Los instrumentos no son más que teorías materializadas. Pensemos un segundo en esto. Un test de coeficiente intelectual no es una herramienta neutral. Es la teoría de alguien sobre la inteligencia, convertida en un formulario. Al usarlo, no solo estamos midiendo la inteligencia, estamos ayudando a crear la realidad de que la inteligencia es algo que se puede medir con ese test. ¿Y cómo ocurre esta fabricación? Rose lo explica en 3 pasos, como vemos acá. Todo empieza en el paso 1. Instituciones como las escuelas o las fábricas crean normas sobre cómo deberíamos ser o actuar. En el paso 2, la psicología entra con sus herramientas de medición para clasificar a quienes se desvían de esa norma.
Y finalmente, en el paso 3, esas clasificaciones se vuelven reales. De repente, inteligencia no es solo una idea, es una cosa objetiva que se puede medir y que se puede tener. Pero ojo, esta fábrica de la que habla Rose no existe en el vacío. Hay una última capa, una que nos obliga a preguntarnos, ¿quién está a cargo de esta construcción? Y eso nos lleva directamente a la geopolítica del conocimiento. La filósofa Ana María Talac nos da esta herramienta crítica, la geopolítica del conocimiento. Es un recordatorio de que el conocimiento tiene, digamos, una geografía y un pasaporte. Históricamente, las ideas psicológicas que nacieron en Europa y Norteamérica no se compartieron como una opción más, se exportaron como la verdad universal, muchas veces borrando o ignorando por completo otras formas de entender lo que significa ser humano. Esto quiere decir que el yo, que la psicología ha construido, no es solo un producto de la historia, sino también de la geografía del poder. Las categorías que usamos a diario suelen ser ideas locales de una parte del mundo, disfrazadas de ciencia universal. El objetivo de esta crítica no es tirar todo por la borda, para nada. Es ser más conscientes, reconocer que este mapa de la mente humana es solo uno de muchos posibles y que necesitamos construir uno que sea verdaderamente global y justo. Bien, hemos viajado desde la idea de que la psicología nos descubre hasta la idea de que nos construye en un escenario global. ¿Cómo encajan todas estas piezas? ¿Qué significa todo esto en limpio? Llegamos a una nueva perspectiva. Hemos visto como 3 niveles de revelación. Primero, con Danziger, aprendimos que nuestras categorías psicológicas no son naturales, sino construcciones humanas que cambian con nosotros. Segundo, con Rose, vimos que la psicología es una tecnología que nos moldea activamente. Y tercero, con Talac, entendimos que todo este proceso está ligado a estructuras de poder globales. Y aquí está la conclusión clave. Decir que la psicología nos inventa no la hace más débil, al contrario, revela su inmenso poder. Es como el río en el que navegamos nuestra vida moderna. No podemos simplemente salirnos de él, pero entender cómo funciona la corriente nos da la oportunidad de navegar de una forma más consciente, más crítica y quizás de elegir mejor nuestro propio destino. Y todo esto nos deja con una idea final que es muy potente. Si nuestro yo psicológico no es algo que fue descubierto, sino algo que fue construido, entonces no es un destino inevitable, no está escrito en piedra. Y eso significa que lo que ha sido construido también puede ser reconstruido. La pregunta entonces ya no es quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser.